Muy buenas a todos y bienvenidos al análisis y explicación de los artículos 81 y 82 de la Ley 40/2015 de régimen jurídico del sector público orientado para opositores. Cambiamos de tercio radicalmente, entramos en el laberinto de la administración pública y un laberinto llamado sector público institucional. ¿Qué es el sector público institucional? Pues no es más que el conjunto de entidades y organismos que forman parte del sector público y cuya misión es satisfacer necesidades de interés general y cuya estructura y funcionamiento están sujetos a normas y control público. Y este sector está compuesto, por ejemplo, por entidades que tienen distintas formas jurídicas, como organismos autónomos, empresas públicas, fundaciones públicas, consorcios, etc. Y se organiza con el objetivo de garantizar el funcionamiento de los servicios públicos y el cumplimiento de las políticas públicas. Así que vamos a entrar en una serie de artículos relacionados con el sector público institucional y vamos a entenderlo de una vez por todas en qué consiste este entramado. Y también os quiero comunicar, que sigue en funcionamiento la membresía exclusiva de Tengo la Plaza, en el que estamos analizando actualmente a fechas de vídeo, la ley de contratos del sector público. Ya cuando se suba este vídeo habrá muchísimos más vídeos sobre ley de contratos del sector público. Por solo 5 euros al mes se puede acceder a esa ley de contratos del sector público y a las futuras leyes que se suban en el canal, por el mismo precio. Y probablemente, ya lo he dicho creo que más de una vez, la próxima ley a analizar tras la ley de contratos será la ley de bases de régimen local, muy solicitada. Así que sin más, nosotros vamos a seguir ya con esta ley 40/2015, que esta sí que está abierta para todo el público, ya tal y como la Constitución, la Ley 39/2015 y el TREBEP, como bien veis en las listas de reproducción del canal. Así que os animo a que os hagáis miembros para que tengáis acceso a todo lo que se sube en el canal, ya que todo sigue la misma dinámica. Así que sin más, pues vamos a comenzar con este artículo 81 del sector público institucional y que habla sobre los principios generales de actuación. Y el 81.1 dice así: las entidades que integran el sector público institucional están sometidas en su actuación a los principios de legalidad, eficiencia, estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, así como al principio de transparencia en su gestión. En particular, se sujetarán en materia de personal, incluido el laboral, a las limitaciones previstas en la normativa presupuestaria y en las previsiones anuales de los presupuestos generales. Así que vamos a explicar brevemente los principios del sector público institucional. El primero de ellos es el de legalidad, es decir, toda actuación debe estar amparada por una norma legal. El segundo de ellos es eficiencia. Se busca, mediante el principio de eficiencia, optimizar los recursos para lograr el mejor resultado con el menor coste posible. El tercer principio es el de estabilidad presupuestaria. Principio que dice que se debe evitar el déficit público, asegurando que los gastos no superen los ingresos. Y por último, el principio de sostenibilidad financiera, también relacionada con el dinerito. Se busca, mediante este principio, que el endeudamiento del sector público sea viable a largo plazo. Y por último del todo, transparencia en su gestión. La información sobre la gestión y el uso de fondos debe ser accesible y comprensible para la ciudadanía. Bien, y en materia de personal, en materia laboral de personal, pues también se somete a las limitaciones de la normativa presupuestaria y previsiones de presupuestos generales. Es decir, se guiará todas esas retribuciones de su personal, etcétera, por normativa presupuestaria y presupuestos generales. Bien, continuamos con el 81.2. Todas las administraciones públicas deberán establecer un sistema de supervisión continua de sus entidades dependientes, con el objeto de comprobar la subsistencia de los motivos que justificaron su creación y su sostenibilidad financiera, y que deberá incluir la formulación expresa de propuestas de mantenimiento, transformación o extinción. Así que vemos que las administraciones públicas van a supervisar, y debe haber un sistema de supervisión continua en el tiempo de sus entidades dependientes. Esas administraciones van a estar vigilantes
de esas entidades dependientes. ¿Qué van a vigilar? Pues van a ver si los motivos que justificaron su creación siguen en vigor. Subsistencia de su creación. ¿Deben seguir estas entidades dependientes existiendo? ¿Son sostenibles financieramente? Y también ese sistema de supervisión pues debe incluir propuestas, una serie de propuestas de mantenimiento, transformación o extinción de esas entidades dependientes. Así que es una supervisión continua y propositiva. Así que es un sistema activo, parece ser. Bien, y 81.3, los organismos y entidades vinculados o dependientes de la administración autonómica y local se regirán por las disposiciones básicas de esta ley que les resulten de aplicación, y en particular por lo dispuesto en los capítulos 1 y 6 y en los artículos 129 y 134, así como por la normativa propia de la administración a la que se adscriban. Así que bueno, estábamos hablando de esas entidades dependientes de la autonómica y local, de la administración autonómica y local, que se rige por esta ley en lo que resulte de aplicación. Esta ley la vamos a ver al completo, así que lo veremos. En particular, pues por lo dispuesto en esos capítulos y en esos artículos, que los veremos, no los voy a subrayar, ni tampoco hace falta memorizarlo, así como por la normativa propia de la administración a la que se escriban, ya sea normativa autonómica o normativa local. Así que bueno, este es el inicio del sector público institucional, artículo 81. Y vamos a continuar en este mismo vídeo con otro artículo más, que es el del artículo 82, que nos habla del inventario de entidades del sector público estatal, autonómico y local. Y vamos a ver en qué consiste este inventario. Y para ello pues comenzamos con el 82.1, que dice así: el inventario de entidades del sector público estatal, autonómico y local se configura como un registro público administrativo que garantiza la información pública y la ordenación de todas las entidades integrantes del sector público institucional, cualquiera que sea su naturaleza jurídica. Así que vemos claramente esa definición. Registro público administrativo, para que toda la información con respecto a esas entidades sea pública, que garantice la información pública y se ordenen esas entidades que existen en ese sector público institucional, sea cual sea la naturaleza jurídica de esas entidades. Así que, pues es un listado, ese inventario es un listado de esas entidades, ya sea del sector público, estatal, autonómico y local, de los tres. Bien, segundo párrafo, la integración y gestión de dicho inventario y su publicación dependerá de la intervención general de la Administración General del Estado. Así que, integración y gestión, es decir, creación, mantener el día a día, publicarlo. ¿De quién depende eso? De la IGAE, que ya hemos hablado de ella, la Intervención General de la Administración General del Estado, la IGAE. Bien, 82.2. Este inventario, el inventario de entidades del sector público, contendrá al menos información actualizada sobre una serie de elementos. Y vamos a poner un ejemplo de cada uno de ellos, pero primero lo leemos. Sobre la naturaleza jurídica, finalidad, fuentes de financiación, estructura de dominio, en su caso, la condición de medio propio, regímenes de contabilidad, presupuestario y de control, así como la clasificación en términos de contabilidad nacional de cada una de las entidades integrantes del sector público institucional. Así que vemos que es un contenido mínimo. Contendrá, al menos, como mínimo, contiene esta información. En primer lugar, hablamos de la naturaleza jurídica, es decir, la forma legal de la entidad dentro del sector público. Por ejemplo, sociedad mercantil estatal. Siguiente, finalidad, es decir, el objeto o misión de la entidad. Por ejemplo, en el caso de correos, garantizar el servicio postal en España. Después tenemos la siguiente información, que es fuentes de financiación. ¿De dónde obtiene sus recursos la entidad? Por ejemplo, se financia a través de tasas administrativas, transferencias del Estado, etc. Siguiente información que debe estar es la estructura de dominio.
Es decir, quién controla o es propietario de la entidad. Por ejemplo, esta entidad está controlada al 100% por el Ministerio de Transportes. Bien, condición de medio propio. Condición de medio propio. Siguiente información. Si puede recibir encargos directos de la Administración sin licitación. Por ejemplo, medio propio de la Administración General del Estado que recibe encargos sin licitación. Bien, siguiente, régimen de contabilidad. Normas contables que se aplican a la entidad. Por ejemplo, una sociedad mercantil que se rija por el Plan General de Contabilidad. Luego el régimen presupuestario. Régimen presupuestario, que son las normas sobre la elaboración y control del presupuesto. Por ejemplo, una entidad que se rija por la Ley General Presupuestaria. A continuación, régimen de control. Tipo de supervisión a la que está sujeta la entidad. Por ejemplo, esa entidad está sometida al control del Tribunal de Cuentas. Y también vemos la clasificación en términos de contabilidad nacional, cómo se categoriza en el sistema de cuentas públicas. Por ejemplo, una entidad se clasifica como sociedad pública dentro del sector de administraciones públicas. Pues, como mínimo, de cada una de las entidades del sector público, ya sea estatal, autonómico o local, como mínimo debe estar esta información en el inventario. Es decir, puede haber más, pero como mínimo debe estar esta. Bien. Y por último, 82.3, al menos la creación, transformación, fusión o extinción de cualquier entidad integrante del sector público institucional, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, será inscrita en el inventario de entidades del sector público estatal, autonómico y local. Así que en ese inventario debe estar la creación, transformación, fusión, extinción de cualquier entidad, cualquiera que sea la naturaleza jurídica. Eso debe estar inscrito, obligatorio, en el inventario de entidades del sector público estatal, autonómico y local. Así que sin más quedan analizados estos artículos 81-82, un inicio de este apasionante camino por el sector público institucional, y nosotros nos vemos ya en el próximo vídeo, que será el del artículo número 83. Un saludo.